saludamos al doctor Humberto Salazar, director ejecutivo de la Fundación Esquel, una prestigiosa organización de la sociedad civil, una ONG, que conjuntamente con otras organizaciones ha estado en estos últimos días intentando articular con el gobierno nacional, con los dirigentes de la protesta, el inicio del diálogo. Le damos la bienvenida, doctor Salazar. El mensaje del presidente Lasso en uno de los aspectos más relevantes del tema del diálogo, dijo claramente que desconoce a ISA como interlocutor, que hace 2 días se habría dado un comienzo de acuerdo que fue ignorado por ISA y que ha quedado claro para el gobierno que su único objetivo es en realidad derrocar al gobierno, que controlará los desmanes con el uso progresivo de la fuerza. A esto se sumó declaraciones muy claras en este sentido del ministro de Defensa. Ha dicho también que los indígenas han sido llevados con engaños a Quito y que regresen a sus comunidades, que serán oportunamente atendidos a través de sus dirigentes. En lo fundamental, quedó claro de que no hay negociación alguna en marcha, ya que el gobierno no reconoce representantes legítimos en la contraparte. Muy importante conocer su punto de vista, doctor Salazar, y saber en qué quedan los esfuerzos por una tregua, una pacificación del país y sobre todo las posibilidades de un diálogo. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Creo que como todo el Ecuador, sabes, existe mucha preocupación por la situación actual. Las organizaciones que hemos estado, digamos, impulsando este proceso de acercamiento entre las partes, tenemos y queremos decir tanto al gobierno como al movimiento que es necesario generar acuerdos. Este país no va a salir sin una opción de diálogo y de la misma manera queremos hacer un rechazo categórico a la represión y a la escalada de violencia, porque la violencia solo genera más caos y fractura nuestra sociedad. En este sentido, digamos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos envió un comunicado ayer donde se recuerda que el mantenimiento del orden debe realizarse con debido respeto a los principios de proporcionalidad, precaución, rendición de cuentas, etcétera. Y hay una serie de pronunciamientos sobre todo de organizaciones internacionales, defensoras de derechos humanos, llamando a la calma. También del otro lado es muy importante decir que la situación actual exige responsabilidad de las dirigencias en el sentido de que no se puede seguir poniendo en riesgo a la población que no participa de la protesta social. Yo creo que es muy importante comentar en este caso que no se puede generar un tipo de protesta social legítima mientras, se pierda o se desarrollen actos de vandalismo que entendemos que no están conectados directamente a lo que han venido diciendo las dirigencias del movimiento indígena, pero es muy difícil la situación y las ciudades se encuentran sitiadas, sin acceso a alimentos, sin acceso a poder atenderse en situaciones de emergencia, etcétera. Este tipo de cosas son muy difíciles. Frente al futuro, creo que sigo considerando, y las organizaciones que hemos estado detrás de esto seguimos considerando, que el diálogo es la única vía. El presidente Lasso, en otro acápite de su intervención el día de ayer, también confirmó algo que se lo veía ya de una manera clara por los hechos que se dieron en la Asamblea Nacional, por tweets públicos cruzados entre el expresidente de la República, Rafael Correa, y el presidente Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, en esta intervención que acabamos de retransmitirla, habló de estas distorsiones en la legitimidad de la protesta, de que hay actores tras bastidores que buscan desestabilizar la democracia. ¿Cuál es su opinión sobre esta parte de lo que dijo el presidente? Claro, yo creo que realmente la situación de conflicto actual es un factor desestabilizador en sí mismo. Es decir, mientras más tiempo pasa, más oportunidad existe para que otro tipo de grupos quieran, en el marco del caos,
generar un proceso de atentado al Estado de Derecho. Yo creo que, digamos, lo que no podemos permitir ahora, y por eso es la gran urgencia, y este es un llamado siempre cálido, pero también creo que es un momento para decirle firmemente a las partes que necesitan sentarse y generar acuerdos. Y que, claro, esos acuerdos que sean beneficiosos para el país. Hay que reconocer que las protestas sociales, digamos, tienen aspiraciones legítimas que están detrás. Cuando uno ve la situación del movimiento, digamos, de la población indígena, uno sabe que ahí están los peores indicadores en términos de, digamos, de atención social. Y creo que eso ha sido muy postergado. Entonces, que este momento duro, difícil, se convierta en una oportunidad para poder trabajar por los sectores populares, los sectores más necesitados, de forma más comprometida y responsable. El presidente Guillermo Lasso también convocó a las organizaciones de derechos humanos para que supervigilen la situación, claro. Hizo énfasis en el sector oficial, en que se tome conciencia de las agresiones que están sufriendo militares y policías, pero en la contraparte, como usted lo ha señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en forma inmediata, han expresado su preocupación por la posición que toma el gobierno, básicamente de esperar que esto se resuelva por la fuerza. El problema actual, nos referimos a esta paralización del país. Estas dos organizaciones emitieron este mensaje conjunto ante esta situación preocupante. El tema, doctor Salazar, es qué hacer, por dónde retomar esta situación, cómo lograr esa calificación de actores en la contraparte, en quienes dirigen la protesta, para que se puedan sentar a dialogar con el gobierno. Y hay que hablar también de la calidad de interlocutores que el gobierno presentará para este diálogo, tema que lo abordaremos un poquito más adelante. Sí, no, yo lo que diría es que sobre esto hay una propuesta muy interesante de la Conferencia Episcopal, cuando hace un llamado a la tregua, pide un diálogo directo y la generación de lo que se llamarían una suerte de zonas libres de conflicto. Además, hace un llamado al apoyo humanitario, que esto es muy importante también en este caso. Y hay que decir también que digamos, hay que proteger también a la población que, estando en protesta, es vulnerable. Es decir, no se puede, tenemos que por todas las vías evitar generar, digamos, ningún tipo de intervención en los centros de acogida, porque están ahí niños y niñas, y ese es un llamado que hace UNICEF, es un pronunciamiento que hace UNICEF sobre el tema. Entonces creo que en definitiva la urgencia de tiempo, yo creo que va a llevar a las partes a sentarse, porque no, digamos, mientras más se sostiene el problema, más se agudiza el caos, y creo que es importante ya que tomen una decisión y realmente acepten sentarse a la mesa. Ahora, esta desconfianza que no ha podido ser superada no viene solamente de parte del gobierno, viene también de los dirigentes de la protesta. Cabe recordar, doctor Salazar, que en octubre del 2019 se llegó a una mesa de diálogo, se abrieron otras mesas para hacer un seguimiento, vino la pandemia y hubo un proceso trunco que dejó muchas cosas sin respuesta. De allí vino un manejo sinuoso, tanto del gobierno de Lenín Moreno como del actual gobierno. Recordemos las demandas del señor Issa sobre el precio de los combustibles, cómo fueron manejados con más de una respuesta irónica del gobierno. No es que queremos dar la razón a ninguna de las partes, sino estamos tratando de describir este panorama que ha ido fracturando de alguna manera o debilitando esa confianza de las partes. Yo diría que usted ha caracterizado de forma muy clara lo que ha venido pasando. Yo creo que hay muchos errores. Nosotros, que somos organizaciones de la sociedad civil y trabajamos de forma directa con organizaciones, con poblaciones en necesidad, con necesidades de desarrollo, vemos cómo la situación, digamos, se ha venido postergando. Creo que en el manejo de la crisis también existieron muchos errores. De hecho,
el mismo gobierno en algunas manifestaciones planteó que debió haberse acercado más a la sociedad civil. Nosotros como sociedad civil estuvimos tratando de generar espacios. De hecho, sí teníamos alguna participación dentro de los espacios que íbamos generando, pero la toma de decisiones y el cómo avanzar para que los acuerdos se concreten había sido muy lentos, ¿no? Y creo que ahora el tiempo ya no da. La otra cosa importante de esto es que cuando se lanza un proceso de diálogo, para que este diálogo no se queme, tiene que tener mecanismos de seguimiento de tal manera que el diálogo concrete en cosas efectivas. Es decir, la gran diferencia que tiene que haber en este próximo ejercicio es que debe contar con objetivos e indicadores claves que las partes puedan dar seguimiento y que exista una participación de la sociedad civil u otros actores para vigilar que ese proceso de cumplimiento se dé. Esa es una petición desde el movimiento indígena muy respetable y muy inteligente. Doctor Salazar, hemos seguido de alguna manera de cerca lo que la Fundación Esquel ha venido realizando, y esto de la necesidad de un pacto social no es nuevo. Nos consta los distintos esfuerzos que ha venido haciendo Esquel, igualmente coordinando, articulando con otras organizaciones para tratar de lograr una mejor coordinación de los diferentes segmentos de este país tan diverso como es Ecuador. ¿Qué ha pasado? Que continuamos en una situación quizá más bien en deterioro en este sentido. En esta ocasión ha aflorado el racismo, han aflorado las declaraciones o las incitaciones a de que se use la fuerza de la manera que sea, se termine con una protesta que indudablemente tiene también legitimidad. ¿Cómo abordar esta situación? ¿Cómo empezar quizá con esa divulgación, un reconocimiento de este tejido social tan complejo del país, absorbiendo los gravísimos problemas, el desequilibrio social que existe en Ecuador, que es de alguna manera un fermento que va en avance y que nos lleva de vez en cuando a este tipo de explosiones de la sociedad? Sí, yo creo que, digamos, en este caso, Ecuador se ha declarado a sí mismo como un estado plurinacional y multiétnico. Y creo que lo que no se ha logrado entender es que realmente somos un estado plurinacional. Es decir, cuando el movimiento indígena hace sus propuestas, las hace desde una estructura, desde una forma, digamos, que tiene particularidades muy específicas porque responde a su propia cultura, a sus propios modelos de organización, a sus propios modelos de relacionamiento. Y claro, la gran dificultad es cómo un Estado configurado como una república organizada desde la cultura occidental se pone y trabaja con una nación que tiene sus propios elementos y prácticas culturales. Yo creo que ahí no se ha entendido al movimiento indígena, creo que hay que entenderlo más, hay que mirar que es una nación diferente que vive y que vivimos dentro de una nación, digamos, como decía, un estado plurinacional. Ese punto me parece muy importante. Creo que hay que conocernos más como ecuatorianos. También creo que tenemos que aprender a dialogar. Un poco cuando hemos generado todo el proceso de pacto social, vamos viendo que Ecuador es un país que no sabe dialogar y que, contrariamente a cómo es nuestro pueblo, porque nuestro pueblo y la población ecuatoriana es cálida, es trabajadora, es una población, digamos, que es muy empática, pero el momento que le toca diferir, no sabe cómo procesar sus diferencias. Entonces, hay que hacer mucho en esto. Nosotros como Esquel, por ejemplo, estamos tratando de promover escuelas de diálogo para que la gente empiece a ver que esto requiere ciertos mecanismos y hacia allá estamos apuntando. Pero en definitiva yo diría que lo último que usted dijo es lo fundamental. Un país con un quiebre tan fuerte
entre los que más tienen y los que menos tienen digamos, es insostenible. Es insostenible como país, porque las aspiraciones legítimas de las personas de poder tener una buena calidad de vida, tiene el Estado que reconocerlas y tiene que poner en práctica procesos que lleven hacia la construcción de la posibilidad de que ellos alcancen estas mejoras de calidad de vida. Como decía antes, la población indígena tiene los peores indicadores. Solo el 30% de los jóvenes de sectores rurales, incluyendo la población indígena, terminan digamos, todo el trayecto educativo. Entonces eso es terrible. En la población indígena están los índices más altos de desnutrición crónica infantil, pensando que este es el segundo país latinoamericano que tiene mayor incidencia de la desnutrición crónica infantil, que nosotros como es que le hemos dicho, esto es insostenible, es una vergüenza para el país los límites de nutrición, y la población indígena es dentro de las diferentes etnias la que se ve más afectada por desnutrición crónica. Así es que, como usted dijo, hay que trabajar por nuevos modelos de desarrollo centrados en la vida. Creo que ese es el gran cambio. El paro podría eventualmente terminarse solamente con acciones de fuerza, doctor Salazar, pero las soluciones duraderas vendrán solamente en el marco de una cultura de paz en base al diálogo y a la reflexión necesaria que tiene que hacerse. Al margen de el desenlace que tenga este paro nacional, le preguntamos a usted si no debería el gobierno dar un giro en sus políticas. Hay necesidades urgentes que no pueden esperar un efecto de goteo en el largo plazo de elevaciones del PIB o de otras cifras socioeconómicas. Hay desnutrición, hay hambre, hay educación deficiente, como usted lo ha señalado, hay falta de medicina en los hospitales, etcétera, etcétera. Son temas que tienen que ser atendidos también de manera urgente, por supuesto, vislumbrando un mejor futuro con soluciones más sólidas de largo plazo. Sí, absolutamente de acuerdo. Se necesita trabajar sobre determinados problemas que son estructurales, y eso es bueno decirlo, porque los problemas que asistimos hoy no son problemas relativos a un gobierno, son problemas relativos al Estado. Es decir, esto ha venido ocurriendo con los diferentes gobiernos y seguirá ocurriendo mientras no se genere un cambio en la forma en la que se están definiendo las políticas públicas. Yo decía que hay que avanzar en nuevos modelos de desarrollo centrados en la vida, fundamentalmente porque hay que cambiar las prioridades de las políticas públicas. En los temas de comunicación, el gobierno de Guillermo Lasso ha sido también criticado. No lo hemos hecho nosotros, lo han hecho verdaderos expertos en comunicación, doctor Salazar. Y el día de ayer, en una entrevista que le reprisaremos hoy con Paco Moncayo, puso el dedo en la llaga. Él preguntaba cómo el gobierno de Guillermo Lasso ha puesto como sus principales portavoces a militares y policías, criticando el accionar que se ha tenido desde el Ministerio del Interior. Pero más allá de esto, ¿cómo debería abordar el gobierno esta crisis, también analizando, mirando con lupa su propio interior, la organización de gobierno, los portavoces, su equipo de colaboradores? Yo creo que la situación actual refleja que hubo un mal manejo de la crisis, y eso nadie lo puede ocultar. El gobierno debe estar consciente de eso. No supo manejar la crisis, no ha tenido un mecanismo claro de gestión de la crisis. Y claro, frente a eso tendrá que evaluar cómo digamos, proyectar los cambios que sean necesarios para ajustar su forma de gestión o su manejo de la gobernanza del país a esta nueva visión que los sectores populares le han puesto en mesa. Es decir, que tenemos que trabajar por un desarrollo equitativo. Ese es un cambio fundamental porque implica tener mucha sensibilidad a lo que los sectores populares están padeciendo. Y quizás a veces uno o diferentes sectores no tienen esa sensibilidad. Y hay que poner a gente al mando de
digamos, de las acciones o al mando de los diferentes ministerios, que pueda tener la sensibilidad necesaria para comprender qué pasa cuando una familia a fin de mes llega con las justas, o cuando sube los precios digamos, de todo lo que tiene que ver con alimentos, cómo eso afecta a las familias y cómo se produce al interior de las familias la angustia económica. Es decir, esto de no saber qué va a pasar, si puedo tomar un bus, si voy a alcanzar a terminar el mes, si no tengo acceso. Eso requiere sensibilidad, porque la indiferencia de ciertas personas que no comprenden qué pasa ahí, hace que las políticas sean lejanas a la gente. Entonces hay que acercar la política pública a las necesidades de las personas. Finalmente, doctor Salazar, ¿cuáles deberían ser los próximos pasos? La hoja de ruta que se debería seguir. Primero, y fundamental, tienen que sentarse a dialogar, que sea un diálogo directo, así lo pidieron, que sea directo, no importa, pero en este momento tienen que sentarse. Segundo, tiene que suspenderse cualquier tipo de escalada de violencia y tienen que hacer un llamado a una tregua, decía la conferencia episcopal. Yo coincido con eso. Me da mucha pena tener que usar el término tregua, porque el término tregua significa que estamos en guerra. Tiene que ver con temas bélicos, así es. Pero lamentablemente es eso lo que tienen que lanzar. O sea, es una tregua en donde ellos puedan sentarse, conversar, y aquí sí, como decíamos, el gobierno y el movimiento tienen que encontrar salidas, porque la gente ya no espera. Son 12 días de esta situación y no podemos encontrarnos y no deberíamos hacer que esta situación se extienda más. Gracias, doctor Salazar, por habernos acompañado. No, encantado, más bien agradecido de poder estar con ustedes y poder transmitir esta idea de que tenemos que pacificar el país. El doctor Humberto Salazar es el director ejecutivo de la Fundación Esquel, una de las organizaciones que ha venido tratando de articular, de coordinar conjuntamente con otras las condiciones para que se inicie un diálogo entre el gobierno y los sectores, particularmente los dirigentes de la protesta de este paro nacional que ingresa en su 13º día.